Muy bien, pues quisiera que pudierais mantener vuestras Biblias abiertas en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y en el capítulo 15, que es donde esta mañana vamos a estar meditando. En Juan capítulo 15, concretamente nos vamos a ceñir más, vamos a poner el foco sobre los versículos 7 al 11 y vamos a fijarnos en una palabra que a lo largo de estos primeros versículos del capítulo 15 de Juan aparece repetida en muchas ocasiones, que es la palabra permanecer. Así que vamos a hablar sobre permanecer en Cristo. Retomo de esta manera la serie de predicaciones que venía desarrollando desde hace ya algún tiempo, desde Juan capítulo 12 en adelante. La intención es, Señor lo permite, llegar hasta el capítulo 17, pero que durante el último año, por razones que vosotros ya conocéis, no he podido subir aquí arriba para poder predicar. Pero bueno, doy gracias al Señor que en este momento pues puedo hacerlo y con gusto pues quisiera servir al Señor en esta manera y traeros la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1, aunque nos centraremos sobre los versículos que os he comentado, pero vamos a leer desde el versículo 1 para contextualizar el pasaje, porque todo lleva una misma línea. De los primeros ya hablamos y ahora continuamos por aquí. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Pues vamos a dejar aquí el pasaje y, si el Señor lo permite, en otra ocasión continuaremos avanzando. Y hoy nos centramos bajo esta idea de permanecer en Cristo. Jesús, desde el comienzo de este pasaje que hemos leído, desde el versículo 1, se presenta a sí mismo haciendo uso del símil de una vid, y él se presenta como la vid verdadera. Una planta, la vid, como la mayoría de las plantas, ¿no? como todas las plantas, ¿no? que desarrollan ramas, pues que es capaz de transmitir vida a las ramas que están unidas a él, a ese tronco, ¿verdad? Y de llevar de esa manera, hacer que a través de los nutrientes que recibe, a través que vienen del tronco y pasan a las ramas, pues esa rama puede llegar a llevar fruto, que es el objetivo para el cual fue diseñada esa planta, o esa planta fue plantada, ¿verdad?, para llevar frutos. Jesús, además de identificarse a sí mismo como la vid, como el tronco del cual están conectadas las ramas, identifica también en los versículos 1 y en el versículo 5, respectivamente, a su Padre como el labrador.
y a sus discípulos como los pámpanos de la vid, o es decir, los sarmientos que están conectados al tronco de la planta. ¿Cuál es el objetivo de todo labrador? Pues el labrador tiene como objetivo que sus plantas produzcan fruto, ¿verdad? Marta y yo tenemos un pequeño huerto urbano, lo podemos llamar así, unos maceteros grandes que tenemos ahí en casa, y cuando llega este tiempo, pues, bueno, ya previamente, pero hemos plantado tomates o pepinos y esperamos tener fruto. Somos malos labradores, porque el fruto que tenemos es escaso, bastante escaso. Si es que no viene el pulgón y se come la planta, lo poco que nos da no, en la mayoría de los casos no es bueno. Hasta Marta ya se atrevió a podar un árbol y luego parece ser que no estaba tampoco bien podado, había cortado la rama principal, que es la que va a hacer que el árbol se desarrolle. Bueno, la ventaja es que nuestro Padre Celestial es un labrador perfecto. No se va a equivocar cortando una rama que no deba de cortar. El trabajo del labrador, entre otras prácticas, pues conlleva el de eliminar pues las ramas que no llevan fruto y limpiar aquellas que sí lo llevan, de aquellos brotes innecesarios y que pueden impedir el llevar más fruto. Porque si las ramas empiezan a echar muchas ramitas, ¿verdad?, pues en lugar de echar fruto, pues lo que va a invertir su energía en desarrollar esos brotes nuevos que han salido. Así que, de esa manera, a través de este símil, Jesús nos presenta al Padre como ese labrador bueno que trata así, de esa manera, a las ramas, especialmente a aquellas ramas que constituimos aquellos que nos identificamos como cristianos, como hijos de Dios. Él limpiará la vida de los creyentes que producen fruto para que produzcan más fruto. Y finalmente desechará aquellas otras ramas que nunca han llevado fruto, lo cual es una evidencia de que, aunque parecían que estaban conectadas, nunca fueron realmente personas que estuvieron conectadas a Cristo. Por tanto, de todo esto ya hablamos, ¿verdad? Y es un buen punto de reflexión, ¿no? Porque nuestra vida, el fruto que da nuestra vida, es el que evidencia si realmente somos una rama verdadera que está conectada al tronco o simplemente somos una rama en apariencia que puede pasar como una más dentro de aquella planta, dentro de la planta, pero que realmente al final nunca lleva fruto y esa planta infructuosa al final el Señor la eliminará. El formar parte aparente de la vid, pero no estar realmente unida a ella, supondría para cualquier ser humano que viviera en esa confianza, pues la mayor catástrofe de su existencia. Pensando que estaba conectado a la vid verdadera, no lo estaba y finalmente es desechado. Nuestra vida es la que habla realmente de lo que somos. Como hemos comentado al principio, vemos en estos 11 versículos que hemos leído, vemos la abundancia del verbo permanecer, que en sus diferentes formas aparece hasta 10 veces a lo largo de ellos. Lo cual, el propósito de esta palabra, de este verbo, es poner de relieve la imperiosa necesidad de permanecer en Cristo para llevar fruto y la imposibilidad de hacerlo en caso contrario. Fijaros los versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Creo que es una afirmación categórica. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada, ningún tipo de fruto se puede llevar para la gloria del Señor. Por lo tanto, permanecer en Cristo marca la diferencia entre el creyente genuino y el que lo es solamente de apariencia, el creyente nominal, que puede asistir a una iglesia, que puede ser parte de ella, que puede haber sido incluso bautizado, pero que simplemente es eso, una rama que no lleva fruto y, por lo tanto, nunca ha estado conectada al tronco para recibir la savia que le permitiera darla. Sí quiero señalar que cuando cogemos una figura como esta que Jesús utiliza para ejemplificar o dar esta enseñanza, tampoco debemos de tratar de coger cada detalle de lo que correspondería realmente una vid, ¿vale? En este caso, e intentar espiritualizarlo, porque entonces podríamos llegar a conclusiones un poco inexactas, ¿de acuerdo? Esto es un principio que he observado que algunos comentaristas dicen y que creo que es importante que tengamos en cuenta para el desarrollo de lo que viene a continuación. Ahora me quiero centrar no tanto en las ramas que no llevan fruto, sino en las ramas que sí lo llevan. Porque coincidiréis conmigo en que no todos los creyentes, y hablo de creyentes genuinos, creyentes que han llegado a permanecer en Cristo, ¿verdad? Una vez que hemos conocido a Cristo y el Espíritu Santo ha venido en nuestra vida, es algo que es para siempre, y tienes que llevar fruto como evidencia de ello. Pues bien, no todos los creyentes verdaderos que están conectados a la vid llevan el mismo tipo, la misma cantidad de fruto. Los hay que llevan fruto y los hay que llevan más fruto. Son dos términos que aparecen también en el pasaje, fruto y más fruto. El objetivo del labrador es que las ramas que llevan fruto lleven más fruto. Si recordáis la parábola del sembrador, la semilla fue esparcida por diferentes tipos de terreno, pero solamente dio fruto la que cayó sobre buena tierra. Pero aún así, la que cayó en buena tierra, no todas las semillas produjeron en el mismo nivel, en la misma cantidad, sino que nos dice en el libro en el Evangelio de Mateo, nos dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, no todas las semillas que fueron sembradas, semillas que dieron honor al Señor a través de sus frutos, ¿verdad?, lo hicieron en la misma cantidad, sino que dieron de diferente manera. A lo largo de la historia hemos conocido de creyentes, conocemos sus biografías, algunas de ellas las tenemos por escrito. No sé si soléis leer libros de biografías, a mí me gustan mucho, y generalmente tenemos conocimiento a través de estos libros de vidas de hermanos nuestros que nos han antecedido en la fe, que han hecho cosas tremendas, han hecho cosas tremendas para la gloria del Señor, han desarrollado ministerios que son casi incalificables del éxito, entre comillas, que han tenido, ¿no? Cómo el Señor los bendijo y cómo pudieron hacer lo que era imposible. Lo que era humanamente imposible pudo ser hecho porque el Espíritu del Señor trabajó a través de ellos y pudieron desarrollar grandes obras. También conoceréis hermanos a vuestro alrededor y vemos hermanos cuyo nivel de santidad es diferente al de otro, ¿verdad? Hay hermanos más consagrados y menos consagrados. Hay hermanos que pueden experimentar el poder de la oración cuando oran y otros que simplemente no ven nada. Hay hermanos que tienen gozo,
y están contentos y alegres, y otros hermanos que están amargados o no disfrutan del gozo del Señor en su vida, en su plenitud. ¿Y esto por qué es? Pues esto tiene mucho que ver con permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es la clave para poder desarrollar una vida con el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es permanecer en Cristo? ¿Cómo podríamos definir el significado de esto? Bueno, no nos lo dice aquí el pasaje, ¿verdad? Pero bueno, si hacemos un ejercicio de intentar explicarlo, yo creo que se podría definir como permanecer en Cristo es estar aferrado a Él, estar agarrado al Señor, no soltarte de Él, tener una comunión íntima con el Señor. Es poder venir delante del Señor con nuestras cargas para que Él nos ayude a llevarlas, de poner delante de Él también nuestros sueños, nuestros proyectos del futuro, para que Él nos guíe. Es entregarle el control de nuestra vida. Y muy importante, hermanos, cuando estamos hablando del control de nuestra vida, estamos diciéndole que nos sometemos a su señorío. No puede haber permanencia en Cristo si no hay obediencia, si no estamos sometidos a su señorío. Colosenses capítulo 2 y versículo 6 dice el apóstol Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De la manera, hermanos, que hemos recibido al Señor, que un día lo recibimos, así, del mismo modo es que debemos andar en Él, dice, arraigados y sobreedificados. Ahí está implícito, ¿verdad?, ese concepto de permanecer en Cristo, de estar en Cristo, viviendo la vida cristiana aferrado a Él. Hermanos, permanecer en Cristo es un mandamiento. Aquí aparece como un mandamiento. Aquí dice Jesús varias veces, permanecer. Y el que no permanece, pues no da fruto, es lo que el Señor viene a decir. El labrador, el Padre, tiene un objetivo. No tenemos que pedir al Señor para que el Padre nos labre, porque ese es su trabajo y Él lo va a hacer. Él va a quitar las impurezas de nuestra vida, ¿verdad? Aquellas cosas que nos distraen, ¿verdad? Seguramente Él va a poner cosas en nuestro camino para que nos pueda limpiar. Seguramente la operación de limpieza no sea de nuestro agrado, ¿verdad? Quizás haya que experimentar en algún momento incluso la disciplina del Señor. Pero eso es un trabajo de nuestro Padre con el objetivo de que podamos llevar fruto. Pero hay una parte también, tenemos una responsabilidad en nuestro proceso de santificación que es nuestra. Y esta es la de permanecer en Cristo. No es una opción, es un mandamiento del Señor. Debemos de colaborar y esforzarnos en el camino de la santidad. Y quizás alguno de vosotros pensará, vaya carga, tener que obedecer, ¿verdad?, al Señor. Vaya carga tener que andar por los mandamientos del Señor. Vivir aferrado a Él implica un esfuerzo. Pero, hermanos, nada más lejos de la realidad. Porque realmente, este esfuerzo es un esfuerzo que está plenamente compensado por las bendiciones que podemos experimentar y recibir del Señor. Paco nos ha hablado también de eso cuando ha estado exponiendo el pasaje para la mesa del Señor. Hay grande recompensa en vivir permaneciendo en el Señor. Y además, aunque es un esfuerzo que viene de nuestra parte, el Señor nos ha equipado con las herramientas
necesarias para que podamos andar en Él. Hay que poner nuestro esfuerzo, pero el Señor nos da los recursos para que podamos seguir adelante. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la oración, el poder de la oración, para poder equiparnos y poder vivir conforme lo que agrada al Señor. Solamente aquellos que permanecen en Cristo van a experimentar la vida plena en Él, la vida plena que Él vino para darnos. Y quisiera demostraros que esto es así a través de la exposición de estos versículos del 7 al 11. Porque cuando tú permaneces en Cristo, tú puedes, en primer lugar, versículo 7, experimentar el poder de Dios por medio de la oración. Versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bueno, este pasaje que es tan corto es bastante complicado, es bastante complejo y sería para que pudiéramos profundizar y hablar mucho más acerca de él. Voy a daros algunas pinceladas y quiero en el futuro poder desarrollarlo de manera concreta, si el Señor lo permite, más adelante. Aquí Jesús establece dos condiciones para que nuestras oraciones sean eficaces. Una, dice, permanecer en Él. Dos, que sus palabras permanezcan en nosotros. Permanecer en Él, hemos visto un poco el concepto de lo que esto puede llegar a significar. Quizá vosotros lo podéis ampliar más porque Dios nos ha dado inteligencia para poder entender lo que puede significar esto, ¿verdad? Y, hermanos, son dos condiciones que tienen bastante lógica. Una persona que no permanece en Cristo, o nosotros no llegamos a estar permaneciendo en Cristo cuando estamos viviendo de espaldas a Él, cuando estamos desobedeciendo al Señor, cuando conocemos que la palabra del Señor nos enseña algo, pero tú estás viviendo de manera contraria, cuando no te preocupas de tu relación con el Señor. ¿Qué clases de oraciones podemos hacer cuando no estamos en comunión con el Señor? Pues seguramente oraciones equivocadas, oraciones egoístas. A lo mejor resulta que has tenido un conflicto con una persona, un compañero de trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor lo que hay dentro de ti es odio en lugar de amor, porque tú tienes que amar a tus enemigos y orar por ellos, pero lo que estás orando es al Señor que esta persona te la quite de en medio, por ejemplo. ¿El Señor puede escuchar esa oración? Pues viene de un corazón que no está en sintonía con Dios, ¿verdad? Pedís y no recibís, dijo el apóstol Santiago, porque pedís mal para vuestros propios intereses, para vuestros propios deleites, ¿verdad? Y no es así. Una vida que no está conectada con Dios, una vida que vive de espaldas a Él, que no permanece en Él, no puede hacer una oración que el Señor pueda escuchar. Dios no va a hacer aquello que no quiere hacer. Dios no va a hacer algo que es contrario a su voluntad. Segunda condición, dice que sus palabras permanezcan en nosotros. Y yo veo esta condición como parte de lo mismo. Parte de permanecer en Cristo. Digamos que sería un matiz. Para poder permanecer en Cristo es necesario que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Cómo podríamos definir esto? Yo lo definiría de manera de que sus enseñanzas, sus mandamientos, deben estar en nuestra mente y deben de controlar nuestra vida. Es decir, que nuestra forma de comportarnos debe estar completamente modelada por su palabra. Por su palabra. Si la manera de comportarnos
está modelada por la palabra del Señor, no oraré una oración imprecatoria contra un enemigo mío, sino que pediré por el que es mi enemigo, porque Dios así me lo manda, si sus palabras están en mí, ¿verdad? La palabra es fundamental. Paco nos mandó estos días un extenso documento donde nos ponía ahí muchos versículos acerca de la importancia de la palabra del Señor. Pero fijaos que la palabra del Señor es fundamental en la vida del creyente. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Recordáis el Salmo? Con guardar tu palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios puede limpiarnos? Porque la palabra de Dios saca a la luz, cuando tú meditas en ella, cuando tú la lees y la estudias, lo que ves allí es que hay pecado en tu vida. La palabra de Dios saca a la luz lo que está funcionando mal en tu vida con respecto a lo que Dios quiere. Y la palabra de Dios lo que hace es conducirte al arrepentimiento. Y conducirte al arrepentimiento implica, o quiere decir, que variamos nuestro comportamiento. No solamente que hay un pesar por las cosas mal que he hecho, sino que hay una variación en nuestro comportamiento, de manera que ahora, cuando no obedecíamos a Dios, ahora decidimos que vamos a obedecerle. Y en aquello que sabemos que hemos hecho mal, y la palabra de Dios nos lo ha mostrado, porque a veces hacemos incluso cosas mal sin ser muchas veces conscientes de ello. Hay un sentimiento, algo que anida en nuestro corazón, que no es correcto, y hasta que no vamos a la palabra del Señor, no te das cuenta. Recuerdo muchas noches que Marta y yo hemos estado leyendo un libro sobre proverbios en años pasados. No recuerdo ahora mismo el autor, eran unas meditaciones diarias. Muchas veces cuando leíamos este devocional casi te echabas a temblar porque sacaba a la luz algo que te tocaba. Vaya, pues precisamente hoy, esto que me estáis diciendo aquí, pues es algo que yo no he cumplido. Yo he caído en este pecado. Yo he hecho esto que no correspondía, ¿no? Y te das cuenta de tu insuficiencia delante del Señor. Y pides ayuda al Señor, te arrepientes y pides ayuda al Señor para poder variar tu comportamiento. Pero hermanos, para que esto ocurra es necesario que leamos la palabra del Señor. Necesitamos que haya un hábito continuo de recurrir a la palabra del Señor diariamente, de leerla, de meditarla, de interiorizarla, de memorizarla, para que de esa manera podamos ponerla por obra. Esto es parte, hermanos, de nuestro cuidado, del cuidado que tenemos que tener en nuestra relación íntima con el Señor para poder permanecer en Él. Y al amparo de estas dos condiciones, Jesús dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Todo lo que queramos? Esta es una buena pregunta. Estuvimos también hablando acerca de este tema cuando tocamos el capítulo 14. Ahí vimos los versículos 13 y 14. Y allí también se establecen dos condiciones para que la oración sea eficaz. Quizás podemos, en este momento, aunque sea de manera breve, unirlas a las que ya hemos visto. Capítulo 14, versículo 13 dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Bien, aquí estamos en el mismo discurso, en la misma noche, en el mismo momento. Jesús dijo esto y luego después dijo lo que acabamos de leer. Estamos en el mismo momento, quizás unos minutos de diferencia entre una declaración y la otra. ¿Y qué dice aquí también Jesús para que nuestra oración pueda ser eficaz? Establece también una condición que es que glorifique al Señor, que dé gloria al Señor. Cuando tú pidas algo al Señor, si quieres que tu oración sea escuchada y tenga una respuesta afirmativa, tienes que pensar si tu oración, si la respuesta a esa oración le va a traer gloria al Señor. En segundo lugar, dice
que sea realizada en el nombre de Jesús. Y esto, aunque ahora no puedo entrar por el tiempo en profundizar en esta expresión, en el sentido de lo que esto quiere decir, aproximadamente lo que quiere decir es que sea acorde con su naturaleza, de acuerdo a su voluntad y al propósito que tiene de su reino. Así que, hermanos, cuando tú pides al Señor, tienes que, por lo menos estas 4 condiciones, tienes que tenerlas en mente. Una vida que está alejada del Señor, una vida que está viviendo en desobediencia al Señor, que no está cuidando de su relación con Dios, y no digo de manera absoluta, pero que es descuidada, pues va a haber pocas respuestas a sus oraciones, entre otras cosas porque no va a pedir, fundamentalmente porque no va a pedir lo que conviene, no va a pedir adecuadamente. La voluntad de Dios la podemos percibir de una manera mucho más clara cuando estamos cerca del Señor, cuando estamos en intimidad con el Señor. Si estamos alejados de Él, poco vamos a poder sentir. Si sus palabras no están en nosotros, es difícil que podamos llegar a hacer peticiones que estén de acuerdo a lo que el Señor realmente quiere. Es difícil que podamos hacer oraciones que den gloria y honor al Señor en la respuesta de ellas, porque a lo mejor lo que están buscando es satisfacer nuestros deseos egoístas. O que yo quiero ir por un camino, entonces, Señor, yo quiero eso. Y entonces es yo quiero esto, pero a lo mejor no es lo que el Señor quiere. Tenemos que estar cerca de Él, tenemos que estar en su intimidad para poder escuchar su voz, para poder que nuestro espíritu se alinee con el suyo. Aún el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como conviene, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque tenemos que estar en sintonía con el Señor. Si te puedes deleitar en el Señor, como dice el Salmo 37, deleitarse en el Señor. ¿Tú puedes decir que te deleitas continuamente en el Señor? Si te puedes deleitar en el Señor concederá las peticiones de tu corazón, pero porque tus peticiones van a estar alineadas con su voluntad. El Señor escucha a los que le obedecen, está cercano a ellos. El Salmo 66, versículo 18, dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Si yo me voy a hacer lo malo, si yo me voy a desobedecer al Señor, a hacer cosas, andar no por el camino, no andar en Cristo, el Señor no va a escuchar la oración, no va a haber una oración poderosa, no vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida para llevarnos a hacer grandes cosas. Porque, fijaos, esta petición yo creo que está conectada con el versículo siguiente que habla de dar fruto, Si necesitas más recursos para poder llevar más fruto para la gloria del Señor, lo único que tenemos que hacer es pedirlo. En el capítulo 14, los versículos 13 y 14 que hemos leído, allí la petición está enfocada directamente a esto. Que el Señor responderá está enfocado directamente a que Jesús les dice que se va a marchar, pero como diciendo, no os preocupéis de que no vais a tener los recursos para llevar adelante, porque el Señor, yo me marcho, pero vosotros continuáis la obra. Y ellos pensarían, ¿y cómo la vamos a hacer? Y el Señor dice, pedid, orad. Así que, hermanos, creo que esto es fundamental. En segundo lugar, hermanos, versículo 8, si permanecemos en Cristo vamos a experimentar una vida que da fruto para la gloria del Señor, la vida que el Señor desea ver en cada uno de nosotros. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis no un poquito de fruto, en que llevéis mucho fruto y seáis así, de este modo, mis discípulos.
lo hemos venido leyendo, ¿verdad? Hemos hablado sobre esto. Permanecer en Cristo es la única manera de llevar fruto. Y cuanto más profundicemos en nuestra relación con Él, más y mayor será ese fruto. ¿Qué es el fruto? Bueno, pues yo creo que aquí podríamos englobar diferentes cosas. Por una parte, el fruto del Espíritu Santo. Eso se va a dar en nuestra vida si permanecemos en Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Esos frutos se tienen que ver. Pero también entiendo que el fruto es ese comportamiento que se asemeja al de Cristo. Ese comportamiento que en cualquier situación podría asemejarse al de Él. Ese comportamiento que va a hacer que cuando lo vean las personas que no conocen a Cristo den gloria a Él por lo que nosotros hacemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es parte del fruto que le podemos dar a Dios. El fruto glorifica su nombre. El fruto también es el fruto de labios que confiesa su nombre. Pero ojo, si venimos aquí a cantar, a dar ese fruto de labios que Él busca, que Él desea, que Él quiere escuchar, pero nuestra vida no está en consonancia con un fruto que se pueda ver y que se pueda palpar, el Señor dirá, pues como ya dijo, ¿no? Al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿cómo está? Está lejos de mí. Si nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento no da gloria al Señor, nuestras palabras y nuestras canciones y nuestras oraciones tampoco pueden traer gloria al Señor. Y el propósito de nuestra vida es darle gloria al Señor. Hemos sido creados con el propósito de traer gloria a Él. Ese es el objetivo mayor de nuestra existencia. Por lo tanto, es necesario permanecer en Cristo para poder experimentar esa vida fructífera. Es algo que nos viene dado. Nos esforzamos por mantener nuestra relación con el Señor, en cuidar nuestra relación, pero el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad para poder vivirla. Caemos, es verdad, pecamos. A medida que estemos más cerca del Señor, caeremos menos. Y el Señor nos perdona. Su gracia nos vuelve a cubrir. Su gracia es mayor. Hemos cantado, ¿verdad? Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy son nuevas, mañana también. El Señor siempre tiene nueva misericordia para nosotros. Una vida que da fruto glorifica al Señor y además aporta la seguridad en nuestra vida de que somos verdaderamente discípulos suyos. La persona que anda flojeando puede tener dudas, pero la persona que vive arraigada, cogida al Señor, tiene seguridad de que verdaderamente Él es Hijo de Dios. Dice, y seáis así, en que llevéis frutos y seáis así, mis discípulos. Si permanecemos en Cristo, llevaremos frutos. Y eso valida nuestra confesión de fe. No hay dudas, son disipadas. Y seguimos avanzando. Si permanecemos en Cristo, podemos experimentar el amor de Cristo en nuestra vida. Sabemos que Dios ama a la humanidad y envió a su Hijo para morir por ella. Por todas y cada una de las personas de este planeta, Cristo vino a poner su vida. Pero el amor de Cristo solamente puede ser derramado en los corazones de aquellos que han venido a Él, que han entregado su vida a Él, que han reconocido su sacrificio a favor suyo. Fijaos en esta expresión. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como el Padre me ha amado. Por un momento. ¿Podemos aproximarnos siquiera un poquito a pensar
o a intentar imaginar cómo el Padre ama al Hijo? Yo creo que esto es algo que se nos escapa a nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo el Padre ama al Hijo? Tiene que ser algo tremendo, ¿verdad? Pues de la misma manera es en la que Dios te ama a ti. Con el mismo tipo de amor, con la misma intensidad con la que el Padre ama a Cristo, Cristo ama a sus ramas que están unidas a Él. Cristo ama a los suyos. Bueno, yo creo que este pensamiento es tremendo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que ora por ellos, que dobla sus rodillas, para que pudieran entender, conocer, experimentar el amor de Cristo, para que pudieran ser llenos de toda su plenitud. Colosenses capítulo 3, este pasaje tan conocido, capítulo 14, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene también para nuestra vida. Y tenemos que experimentar el amor de Dios, que Él ha derramado sobre nuestras vidas, para que podamos ser llenos de toda su plenitud. El mandato de Jesús es a permanecer en su amor. Dice, permaneced en mi amor. Y yo nuevamente entiendo esta expresión como una faceta más de lo que es permanecer en Cristo. Ahora el énfasis se ha puesto en el amor. ¿Y qué podríamos decir que es permanecer en el amor de Cristo? Pues yo creo que esto nos lleva al hecho de tomar conciencia en nuestras vidas de la dimensión de ese amor. Y cuando tomamos conciencia de ello, nos aferramos a ello. Nos aferramos a Él como un refugio en el cual podemos estar. Porque ¿qué nos separará del amor de Cristo, verdad? ¿Cuánto nos gusta leer ese pasaje? ¿Cómo lo hemos memorizado? Lo cantamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos recreamos en el amor de Cristo. En ese amor que Él nos ha dado, ¿verdad? Pues bien, hermano, cuando dice el pasaje que esto solamente es posible para aquellos que guardan sus mandamientos. Si tú quieres experimentar, sentir en tu vida el amor de Cristo, recrearte en su amor, tienes que estar viviendo en obediencia. La vida que no obedece al Señor, la vida que no permanece en Él, es una vida que está despreciando su amor. Lo olvida, porque cuando pecamos, lo que estamos haciendo es olvidando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos despreciando lo que Él ha hecho. Es así. Por lo tanto, dejamos de experimentar también el amor. No te puedes deleitar en el Señor. No puedes deleitarte en su amor, en ese amor que Él tiene para contigo. El Señor quiere que lo experimentes para que seas lleno de toda su plenitud. Pero si no lo obedecemos, si nos alejamos de Él, podemos dejar de experimentar su amor. No quiere decir que el Señor ha dejado de amarte. El Señor no va a dejar de amarte. No va a dejar de amar nunca. Pero si nosotros decidimos andar un camino que no es correcto, sí que es verdad que nosotros vamos a dejar de experimentar, de recrearnos, de deleitarnos en el amor de Dios.
Qué lugar mejor que permanecer en el amor de Cristo, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, versículo 11, si permaneces en Cristo, vas a poder experimentar su gozo. Su gozo. Vamos a leer este versículo. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y hermanos, desde el versículo 1 del capítulo 14, Jesús está hablando con ese propósito. No se turbe vuestro corazón, ni se tenga miedo. A ver, estaban pasando un momento terrible. Jesús mismo también. Es una hora oscura. Es un momento en donde Jesús está en la última cena, ha hablado con ellos, les ha dicho, Judas me va a traicionar y yo me voy a un lugar donde vosotros no podéis venir. Y ellos estaban entendiendo que Jesús iba a la muerte. Estaban desesperados, descorazonados, sumidos en la tristeza. Jesús también estaba en profunda angustia. El mismo acto de Judas le dolió profundamente cuando Judas salió de aquella habitación. Jesús se conmovió en sus entrañas. Es tremendo. Este es el amor de Dios, ¿verdad? Incluso para con su enemigo, ¿verdad? Pues Jesús desde el comienzo del capítulo 14 está hablando para llegar a este momento, para que ellos puedan tener gozo. Este pasaje, capítulo 14, capítulo 15, está repleto de palabras de consuelos en medio de ese dolor, de la incomprensión, de la confusión de sus discípulos. Está repleto de palabras de amor y de esperanza, de aquel que, como dice capítulo 13, versículo 1, sabiendo que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Y eso quiere decir que los amó hasta el extremo, hasta lo sumo, hasta lo que no se podía hacer más, porque dentro de unas horas iba a morir por ellos, iba a entregar su vida por ellos. Les había dado promesas tremendas, una morada en los cielos, provisión para la vida, para el ministerio, a través de la oración, el envío del Consolador, del Espíritu Santo, su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ahora les garantiza también que si permanecen en Él, van a tener una vida fructífera, van a poder hacer grandes cosas para Dios. De hecho, es que esta es la condición indispensable para poder disfrutar de todas estas promesas que el Señor ha hecho, porque estas promesas son para aquellos que permanecen en Él. En primer lugar, es que hay que llegar a estar unido a la vid, ¿verdad? Esas promesas son para los que han llegado a estar unidos a Él, pero si quieres experimentar su paz, si quieres experimentar su amor, si quieres experimentar su gozo, tienes que permanecer unido a Él. Aquellos que permanecen en Cristo pueden ahora experimentar en sus vidas plenitud de su gozo. Y he buscado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua el significado de la palabra gozo. Muchas veces se traduce en distintas versiones de la Biblia indistintamente la palabra gozo o alegría, pero yo creo que no son exactamente la misma palabra. Una alegría es una expresión de júbilo, es una expresión de algarabía, ¿no? Pero el gozo creo que es algo más profundo, es algo que se puede incluso percibir aunque estés triste. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas, ¿vale? O dificultades a través de la persecución. Pues cuando se dice esto, no creo que el que está recibiendo estas palabras esté pegando saltos de alegría. Posiblemente a lo mejor incluso tiene temor de que puedan venir a por él, pero puede tener gozo. Y define esta palabra, aunque muchas veces una y otra, el gozo y la alegría puedan ir juntas, posiblemente en algún caso no, ¿verdad? Y dice el diccionario que el gozo es el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Sentimiento de complacencia. Me gusta esa expresión porque tú puedes tener complacencia en el Señor. A lo mejor no estás para pegar botes de alegría, pero tienes complacencia en el Señor, que el Señor está contigo.
Tienes complacencia en el Señor porque te puedes alegrar internamente en Él, ¿verdad? Cuando miras a su amor, cuando recuerdas sus promesas, que sabes que son para ti, que son tuyas, que te las ha hecho a ti. Así que, hermanos, Jesús dijo, Juan 10:10, ¿recordáis este pasaje? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, esto es la vida abundante. Yo estoy convencido de que esto es la vida abundante. Permanecer en Cristo es tener la vida abundante. El secreto y lo que Dios quiere para ti, lo que quiere para mí, es que tengamos vidas que experimenten su amor, que experimenten su gozo, que lleven fruto, que se deleiten en Él. Vidas que le obedecen a Él. Vidas rendidas al Señor, que validan nuestra profesión como verdaderos creyentes. Como dijimos al principio, hermanos, no todos los creyentes son igual de fructíferos, ni igual de felices, ni tienen el mismo gozo, ni tienen la misma paz. Pero eso no es culpa de Dios, porque el labrador está haciendo su obra. El labrador está trabajando en tu vida, pero tú puedes ser rebelde. O yo puedo ser rebelde, yo puedo estar colaborando. Y no nos estamos ocupando de nuestra salvación como deberíamos, con temor y temblor. No me estoy refiriendo a ser salvos o no salvos, pero sí que tenemos que ocuparnos en esa salvación que ya hemos tenido en Cristo. Y Dios es el que produce así el hacer como el querer por su buena voluntad. Pero tú tienes que poner de tu parte. Yo tengo que poner de mi parte. Hay creyentes que experimentan la vida en plenitud y consiguen y hacen grandes cosas para el Señor. Pero probablemente a lo mejor tú o yo no somos de esos creyentes. No estamos haciendo esas grandes cosas para el Señor, no estamos dando esos grandes frutos. ¿Por qué? ¿Qué clase de discípulo es el que somos? ¿Por qué pasamos por este mundo muchas veces relacionándonos con las personas que nos conocen sin tener ningún impacto sobre ellos? Simplemente porque estamos lejos del Señor, porque no estamos permaneciendo en el Señor. Y lo vemos todo negro muchas veces, ¿verdad? Vemos futuro negro para todo, cuando realmente el problema somos nosotros. No estamos en el camino de la santidad. Hermano, ¿qué vas a hacer tú? Yo sé lo que quiero hacer y yo quisiera permanecer mucho más en el Señor y poder experimentar esta vida abundante en su plenitud, porque el Señor la ha traído, me la ha dado para que la disfrute. Obedecer es un esfuerzo, pero tenemos las herramientas para hacerlo y nos deleitamos en el Señor. No hay deleite en el Señor sin obediencia. ¿Qué vamos a hacer? Es posible que estemos dando fruto, yo sé que lleváis fruto y yo me gozo con vosotros en compartir mi vida con vosotros, ¿verdad? Porque veo cosas en vosotros que no puedo ver en las personas que no conocen al Señor. Pero ¿queremos ver más cosas, hermanos? ¿Queremos ver más? ¿Queremos más del Señor? Pues piénsalo. El secreto está en permanecer en Cristo. Que a Él se le gloria, hermanos. Amén.